A pensar más con Rosa María Palacios. Bueno, hoy día, hablando de otros milagros, el Tribunal Constitucional tiene que escuchar, vamos a explicar claramente lo que va a pasar, tiene que escuchar al vocal ponente, que es el doctor Ramos. ¿Qué significa esto? Significa que el señor Orachea ha interpuesto una demanda de competencia, es decir, el Congreso alega que el Poder Ejecutivo no tiene competencia para disolverlo y por lo tanto los actos del presidente de la República en esa materia son nulos. El señor Orachea ha presentado un recurso que tiene dos asuntos previos que hay que discutir. El primero, si él tiene capacidad o no para presentar el recurso, porque él lo presenta como presidente del Congreso. Lo segundo es si hay una medida cautelar viable que puede impedir la disolución del Congreso. Esos son los dos asuntos, digamos, de entrada. Y luego el tema de fondo. ¿Actuó el presidente de la República de forma constitucional o no? Esa es la pregunta. Entonces, primero vamos por los temas previos, si quieren. Es evidente que el señor Orachea no puede ser presidente de un Congreso que no existe. Pero es posible que el Tribunal Constitucional diga y deje constancia que, considerando que no teniendo una representación perfecta, porque no la tiene una representación atípica, considerando que fue el presidente del Congreso antes de que se disolviera y que sería un imposible jurídico presentar una demanda competencial si es que se le exigiera ser presidente del Congreso, habida cuenta de ese elemento, se puede interpretar que sí tiene competencia. Pero les digo, tiene que haber una interpretación, porque si ustedes leen literalmente lo que dice la norma que regula el funcionamiento del Tribunal Constitucional, que es el Código Procesal Constitucional, el señor Orachea no tiene competencia para presentar la acción. Y el tribunal podría rechazar de plano, solamente por ese hecho. Pero supongamos que el tribunal dice no. Vamos a interpretar que habida cuenta de que el órgano disuelto, ¿no es cierto?, es el que está solicitando que no se le disuelva, vamos a atender por lo menos la cuestión formalmente. Entonces, el primer obstáculo. El segundo es la cautelar, que de hecho, créanme, el tribunal no va a aprobar. Y no va a aprobar por muchas razones de carácter práctico y de carácter constitucional. La primera es que, como creo que ustedes pueden intuir, yo creo que la medida del presidente de la República es perfectamente constitucional. Si el Tribunal Constitucional tuviera alguna sospecha de que es inconstitucional, podría, ¿no es cierto?, amparar la cautelar. Pero no creo que la mayoría del Tribunal Constitucional tenga alguna sospecha de que el acto del presidente es inconstitucional. La minoría puede ser, pero no la mayoría. Entonces, tú no puedes amparar una cautelar, ¿no es cierto?, restituir el Congreso disuelto, parar el proceso electoral que ya está en marcha, sin tener alguna consideración, ¿no es cierto?, sobre los efectos políticos que eso va a tener. Además, entonces yo no creo que este tribunal ampare esa cautelar. Como reitero, ¿puede rechazar de plano porque el señor Orachea no tiene competencia? Puede. ¿Puede aceptarla porque va a discutir el fondo del asunto? Puede. ¿Puede dar la cautelar? No lo creo, de verdad que no. Entonces, ¿qué va a pasar hoy día? Probablemente el señor Ramos va a presentar una posición favorable a que se discute el tema de fondo y se inicia el trámite. Se decide primero, y eso, primero la decisión la podemos conocer mañana, probablemente, pasado. El señor no me ha dicho que mañana mismo, tal vez. Pero digamos que en esta semana. Entonces se admite a trámite. ¿Y luego qué sucede? Se corre traslado de la demanda al Ejecutivo, que tiene 30 días para contestar. ¿Ok? Luego se fija plazo para la audiencia. Entonces, supongamos que el Ejecutivo conteste el 30 de noviembre. Plazo para la audiencia, diciembre. Y de ahí, después de la audiencia, se deja el voto y podrá estar siendo resuelta en enero o febrero. Con lo cual, no hay ya posibilidad de echarse atrás en un proceso electoral convocado y que está en marcha y en el que están participando todos los partidos políticos.
¿Por qué es importante que el tribunal se pronuncie de alguna manera? Porque lamentablemente la historia del Perú se reescribe todo el tiempo. Y no vaya a ser que el día de mañana el fujimorismo insista en que este es un golpe de Estado igualito al del 5 de abril, cuando todos sabemos que no es un golpe de Estado, y que el Tribunal Constitucional estaba capturado por los caviares o Dios sabe alguna estupidez de ese calibre, y insistan en que acá hubo un golpe de Estado cuando nunca hubo un golpe de Estado. Lo que existió fue, y existe, utilización constitucional de los instrumentos previstos en la Constitución. Entonces ustedes dirán, bueno, entonces ¿para qué es necesaria una sentencia del Tribunal Constitucional? Porque el Tribunal Constitucional a veces hace unas sentencias exhortativas. Es decir, le dice al Congreso, miren, a futuro sería bueno que ustedes reformen la Constitución para que quede claro el procedimiento de la cuestión de confianza, para que quede claro los plazos, para que no se vacíe de contenido tal o cual cosa, para que no se confunda la gente, por ejemplo, ¿no es cierto? En fin, para asuntos que tengan que ver con el mismo procedimiento, o porque puede decir el tribunal que esta institución importada del parlamentarismo en realidad necesita otros arreglos institucionales para poder ponerse en práctica, como exhortación a un posible Congreso que luego reforme la Constitución en otros términos. Eso es lo que va a pasar, lo más probable, pero eso será después de ¿Marzo? febrero probablemente, cuando se esté instalando el nuevo Congreso. Antes no va a ser, y además les digo, cualquier discusión favorable a la tesis del golpe de Estado, la institucionalidad destruida por las acciones golpistas del señor Vizcarra, va a ser tal vez tenida en cuenta, pero va a ser minoritaria. Va a quedar 5-2, al final el señor Blume va a votar con los otros 4 y el señor Ferrero y el señor Sardón dirán que es un golpe de Estado y que hay una dictadura.